Bienvenidos al segundo programa de Economía y Realidad, el podcast de Corproce. El día de hoy nos acompaña Diana Navarro, investigadora de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Mucho gusto, Diana, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por el espacio. Si quieres, para comenzar, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti, lo que has estado trabajando? Sí, justo como mencionabas, llevo algunos años de experiencia trabajando en la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Mi enfoque principal ha sido estudiar las desigualdades multidimensionales en El Salvador, siempre tomando en cuenta un enfoque de género, porque mi enfoque en el trabajo siempre trato de incorporar la economía feminista. Entonces, he estado estudiando recientemente la economía del cuidado en El Salvador, inclusión financiera de las mujeres y en los últimos meses también haciendo análisis sobre justicia fiscal en El Salvador y en la región. Muy interesante, Diana. Tal vez para iniciar, nos puedes comentar, ¿verdad? ¿Por qué es importante analizar la desigualdad económica y en sí qué es esta desigualdad? Sí, bueno, en la fundación nuestra idea ha sido incorporar un nuevo enfoque a la desigualdad, a lo que le llamamos desigualdad multidimensional. Lo tradicional siempre ha sido asociar la desigualdad con desigualdad de ingresos, saber quién tiene mayor flujo de dinero que quién, pero nos hemos dado cuenta que un enfoque integral es ver más allá de eso. No solo conocer los datos de desigualdad, sino saber sus causas y qué se puede hacer para cerrar estas brechas. Entonces, cuando hablamos de desigualdad multidimensional, nos referimos a todos estos aspectos que hacen que las personas no tengan calidad de vida o una vida que tienen motivos para disfrutar. Entonces, desde que empezamos a trabajar este marco de desigualdad multidimensional, he estado trabajando en 6 dominios de la vida, de los que buscamos indicadores, datos y también sus causas y propuestas de política para cerrar estas brechas. Entonces, el marco de la desigualdad multidimensional abarca 6 dominios de la vida en el análisis hecho para el caso de El Salvador. Acá estamos hablando de que las personas tengan acceso a salud, que tengan seguridad física y legal, que tengan acceso a un sistema jurídico justo, que las personas tengan acceso a educación y aprendizaje, seguridad financiera, trabajo digno, condiciones de vida cómodas, seguras e independientes y participación, influencia y voz. Es decir, que no solo tengan poder y no solo tengan representatividad dentro de la política, sino también que sean capaces de tomar decisiones dentro de sus hogares. Entonces acá es donde siempre es útil analizar brechas de género, ver cómo todas estas condiciones afectan más a las mujeres que a los hombres, porque indudablemente es así. Lo señalan los datos y lo puede señalar la experiencia que uno vive al día a día, que siempre se sabe que las desigualdades afectan en mayor medida a las mujeres. Entonces, cuando vemos la desigualdad multidimensional, vemos todas las variantes que atraviesan de forma diferente a hombres, mujeres y personas, ¿no? Exactamente, y justo eso es lo interesante del análisis, que analizamos las condiciones y los aspectos que hacen que las personas enfrenten desigualdades de forma diferenciada, porque sabemos que el hecho de nacer mujer ya es un condicionante para que las personas vivan en condiciones de desigualdad, pero también hay otros aspectos que atraviesan de forma transversal la vida de la gente cuando hablamos de la zona en la que residen. Indudablemente las personas del área rural se enfrentan con más retos y más barreras para lograr su desarrollo personal. Entonces también hablamos de grupos etarios, de años de estudio. Entonces hay muchas características y el nivel de ingreso de las familias también, porque ahí está el concepto de movilidad social, cuando hablamos de cuántas generaciones más hay que pasar hasta llegar a un mayor o a una escala social más alta, dicho de alguna forma. Entonces hay muchos aspectos y muchos factores que ya son inherentes a las personas que no controlamos, pero que por haber nacido bajo esas condiciones ya nos hacen más propensos a vivir algunos tipos de desigualdades. Entonces, por eso me parecía interesante hacer un análisis de las desigualdades multidimensionales en las zonas costeras, porque ya es otra condicionante que hace que las personas vivan situaciones de desigualdad distintas o que hayan indicadores específicos que se disparen, que hayan brechas más grandes en zonas costeras en el país. ¿Y cómo puede afectar esto directamente con los temas económicos? Estas diferentes aristas que atraviesan a cada persona, ¿cómo pueden afectar específicamente a las mujeres, por ejemplo, o a las mujeres en la zona rural? Desde que hablamos de desigualdad multidimensional, partiendo, digamos, de un tema bien básico, la educación. Y el nivel más básico de educación es por lo menos tener nivel de alfabetización o estar alfabetizados. Entonces, sabemos que en el país las zonas costeras tienen la mayor cantidad de municipios
en los que las mujeres particularmente están en situación de analfabetismo. Entonces, es un fenómeno que ocurre y que de hecho esa es la tendencia a nivel mundial, que de todos los millones de personas que hay en situación de analfabetismo, la mayoría son mujeres y El Salvador se adhiere a esta tendencia. Entonces, siempre son más las mujeres que están en situación de analfabetismo y esto ya va condicionando su desarrollo, porque una persona que no sabe leer ni escribir, obviamente no puede acceder a empleo digno y a muchas otras prestaciones. Entonces, desde ahí, esa es como la primera base, el primer indicador que nosotros tenemos para ir viendo cuáles son estas condiciones que ya van truncando la vida de la gente. Entonces, ya no tener acceso a empleo decente, ya le va quitando a las personas oportunidad de acceso a seguro de vida, acceso a pensiones a futuro, acceso al Sistema Nacional de Salud. Entonces, desde ahí ya se van cortando las capacidades de desarrollarse que tienen las personas, principalmente las mujeres. También me gustaría preguntarte, ¿no? Ya comentabas un poco al inicio que estás interesada en el estudio de la economía feminista. Entonces, ¿por qué es importante darle este lado al estudio de la economía y al estudio de la economía en El Salvador? ¿Por qué consideras que se tiene que evaluar también desde el género y desde esto que atraviesan las mujeres? Y también un poco para que nuestra audiencia pueda también como comprender la importancia de ver esta arista a la hora de hablar de economía en el país. Sí, exactamente. Es que, como te mencionaba, siempre en el país, obviamente vivimos una sociedad altamente desigual. Entonces, pensamos que esa desigualdad nos atraviesa igual a todos, pero no es así. Incluso en El Salvador, cuando sabemos de niveles de ingreso de las personas. Siempre las mujeres tienen un nivel de ingreso más bajo, siempre existe brecha salarial, siempre existe, por lo menos cuando hablamos de los ninis, tanto que siempre sale a discusión los ninis, las personas que no estudian ni trabajan. En El Salvador se sabe que son más del doble de los hombres las mujeres que están en situación de no estudiar ni trabajar y es muy fácil simplemente decir no quieren dedicarse a nada, no hacen nada con su tiempo, pero no es así, es porque se dedican a la economía del cuidado en la mayoría de los casos. Cuando a las mujeres se les pregunta por qué no estudian, es porque tienen que dedicarse a la labor del cuidado dentro de sus hogares, en muchos de los casos, en la mayoría no remunerado. Entonces, desde ahí se va influyendo en que sean las mujeres las que tengan menos acceso a empleo decente, que la mayoría de mujeres se dedica a la informalidad. Entonces, y esto ya lleva a todas las demás consecuencias que mencionaba anteriormente, que no tengan seguro de vida, que no tengan acceso a pensión a futuro. Entonces, es importante analizar la economía desde la perspectiva feminista, pero entender que no solo estamos hablando de cuidado, sino todo lo que viene atrás de. Cuando existen roles de género diferenciados, afecta. Por ejemplo, dentro de la economía, las mujeres se dedican a sectores menos productivos que los hombres, es decir, siempre hay más hombres en situación de poder dentro del, incluso la empresa privada, en el gobierno, siempre son los hombres los que están en esas posiciones también. Entonces, desde ya se infravaloriza el aporte que hacen las mujeres en la economía y los sectores donde hay más mujeres empleadas, por lo general son los sectores que tienen las remuneraciones más bajas. Las mujeres casi siempre, incluso en el trabajo, tienden a las labores que tienen que ver con cuidado. Hay más mujeres en el sector de educación, hay más mujeres en el sector de salud, que son más enfermeras. Entonces, desde ahí ya hay sectores que por eso se le llama feminizados, que hay más mujeres ahí, por lo general son sectores de la economía que tienen ingresos más bajos. Entonces, es importante analizar y comprender que inevitablemente las mujeres viven en situaciones de desigualdad mayores a los hombres en muchos de los casos. Según el análisis que ha presentado FUDECEN a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, este refleja las limitantes de las mujeres en la zona costera en el aspecto económico. ¿Nos puedes comentar cuáles han sido los principales hallazgos de este análisis? Justo hace unos meses, Ormusa nos solicitó este tema de investigación que me parecía sumamente interesante porque después de años analizando desigualdades multidimensionales a nivel nacional, es interesante ver qué ocurre dentro de las zonas costeras, cuáles son las condiciones particulares que limitan el desarrollo en las zonas costeras. Entonces, algunos indicadores que encontramos que me parecieron sumamente interesantes, primero lo que te comentaba, el caso del analfabetismo. Tenemos que el municipio de Ahuachapán Sur es el municipio a nivel nacional que tiene la tasa más alta de mujeres en situación de analfabetismo, que es en mi opinión, alarmantemente alta. Entonces, estamos hablando de un 24% de mujeres que están en situación de analfabetismo, solo en ese municipio de Ahuachapán Sur, pero igual en el resto de los municipios de la zona costera, 10 de los 13 municipios con los índices más altos de analfabetismo de mujeres están en la zona costera. Entonces, sí es
desde ahí ya vamos viendo una barrera al desarrollo de las mujeres. Entonces, ya cuando empezamos a ver temas más relacionados a condiciones de vida de las personas, nos damos cuenta que en la zona costera hay mayores tasas de hacinamiento. Cuando hablamos de hacinamiento, hablamos de 3 o más personas por dormitorio. Entonces, el caso de los hogares que están en situación de hacinamiento se asocia directamente con la pobreza crónica. Entonces, ahí ya podemos ir interpolando eso, saber que todos estos municipios que tienen altas tasas de hacinamiento, que también viven muchas personas en situación de pobreza crónica. De igual forma, encontramos que en la zona costera hay deficiencias en el acceso a servicio de agua por cañerías, que sabemos que exista ese servicio dentro de los hogares está directamente relacionado con el desarrollo humano, porque eso ya afecta las condiciones de salud, de bienestar y de desarrollo de la gente. Es necesario tener agua dentro de los hogares para absolutamente todas las actividades diarias. De igual forma, El Salvador tiene ya altas tasas de acceso a electricidad dentro de la vivienda, pero aún quedan municipios que están quedando atrás o que no todos los hogares tienen acceso. Entonces, la mayoría de estos municipios están ubicados también en la zona costera. De igual forma, se ven con el problema de limitantes en el acceso a recolección de basura público. Y esto es sumamente preocupante, porque sabemos que el que no haya un manejo adecuado de los residuos es también un componente importantísimo y de ser propagador de enfermedades infecciosas, de todo tipo de enfermedades donde hay vertederos a cielo abierto, donde se quema la basura, está muy asociado con problemas de salud, está asociado con problemas gastrointestinales, con problemas de la vista, con afectaciones de la piel. Entonces eso se da mucho en las zonas costeras y pues ya sabemos que teniendo todas estas fuentes de agua tan cerca nos termina afectando a todos, que todo vaya a parar a todas estas fuentes de agua. Entonces, de igual forma afecta no solo a las personas que tienen su residencia ahí, sino también para sus actividades económicas. Digamos, la gente que también trabaja haciendo pesca artesanal, cuando hay contaminación de agua les afecta. Igual en las zonas costeras sabemos por lógica que se enfrentan a amenazas por eventos de oleaje extremo, por efectos por amenazas a consecuencia justo del cambio climático. Entonces, vivir en la zona costera viene asociada con muchos riesgos implícitos. Entonces, es importante analizarlo para que de esta forma se puedan realizar políticas, inversión pública que apoye al desarrollo de la gente. Entonces, esas son como los principales indicadores que encontramos que hay como mucha deficiencia dentro de los servicios, dentro de los hogares y que también hay mucha gente en condiciones de analfabetismo que tienen ese riesgo asociado de los efectos del cambio climático. No sé si dentro del análisis que hicieron han encontrado tal vez alguna explicación de por qué las zonas costeras atraviesan estas situaciones. De hecho, a mí me parece interesante que cuando la gente piensa en zonas costeras o gente que vive cerca de la playa, tal vez no se imaginan todas estas situaciones que están detrás de las personas que ya viven ahí. Porque sucede mucho que en las zonas costeras se desarrollan con inversión privada en propiedades privadas. Entonces, vemos mucho que cuando se habla de El Salvador siempre se menciona el tema del turismo en playas. Entonces, siempre hay grandes hoteles, hay grandes restaurantes, hay gente que desarrolla partes de la zona costera, pero que terminan afectando a las personas que ya viven ahí. Terminan tomando fuentes de agua que se van más para hoteles que para las personas en las comunidades que ya se quedan sin ese servicio. Entonces, siempre está ese tema que el desarrollo de la zona costera viene más de capital privado que de capital público y sobre todo para los departamentos que quedan lejos. Estamos hablando de Usulután, de Aguachapán, que tal vez no son tan turísticos, pero que hay zona costera, no se desarrollan. Entonces hace falta mucha inversión y que se tome prioridad a estas áreas también. Entonces siempre está como esa dicotomía que uno asocia zona costera con playa, con limpieza, con turismo, pero no sucede para las personas que ya viven. De hecho, se les desplaza en muchos casos cada vez que se construyen nueva infraestructura privada. Entonces, es gente que está desprotegida y que es necesario garantizar no solo calidad de su vivienda, sino también que se priorice inversión para su desarrollo, que tengan acceso a educación de calidad, que tengan acceso a escuelas con buena infraestructura, que tengan acceso a empleo decente también. Entonces, son todas estas características que están detrás que tal vez no vemos, pero que son muy interesantes de ver en la zona costera. Entiendo. Bueno, ya mencionabas sobre la educación, ¿verdad? Y cómo esto es un factor muy importante y que
a largo plazo también influye en la economía del país, ¿no? Pero, ¿cómo también influye eso en la desigualdad hacia las mujeres y en que las mujeres puedan obtener un trabajo? ¿Cómo esa parte de no tener un acceso a educación repercute en el acceso o la libertad económica de las mujeres? Sí, justo. Las mujeres siempre se enfrentan a una situación bien particular que es la de dependencia económica, que por lo general los hombres no se enfrentan a ella, porque siempre bajo estos roles tradicionales de género la mujer tiene que quedar inclinada a la economía privada, es decir, dentro de su hogar, y el hombre ya puede ser parte de la esfera pública, ir a buscar un empleo afuera de su hogar. Entonces, la mujer siempre ha existido esa tendencia a que muchas de ellas se dediquen al trabajo dentro del hogar que no es remunerado. Entonces ahí ya va habiendo una limitante y una situación bien particular de las mujeres. Pero, ¿sabes? Hay un dato que me parece también muy interesante, que es incluso cuando hay educación, incluso cuando las mujeres tienen altos grados de educación, cuando logran graduarse, tener su licenciatura, tener su maestría, aún así, la brecha salarial está a favor del hombre, entonces siempre existe. Y ahí ya uno dice, entonces, ¿cuál es mi beneficio? ¿Cuál es mi incentivo de seguir estudiando si la tendencia me indica que por lo general voy a terminar ganando menos que los hombres? Entonces, son todos estos aspectos. Entonces, de hecho, ya los niveles de educación son como parejos, la cantidad de hombres y de mujeres que logran graduarse, pero siempre está ese tema que de los graduados ya la brecha salarial va inclinada a la balanza al favor de los hombres. Entonces, pero sí es cierto que hay muchas mujeres que quedan excluidas del sistema público de educación, incluso porque tienen que dedicarse a labores de cuidado, porque ya no pueden dedicar su tiempo a eso. Y de hecho la situación del país en acceso a educación y del logro educativo sobre todo es bastante baja. Estuvimos haciendo estudios el año pasado y nos dimos cuenta que la educación básica, la educación primaria que nosotros conocemos hasta noveno grado, básicamente el 50% de la población logra graduarse. Ya cuando vamos avanzando de niveles educativos se va haciendo más pequeño el número. Ya para las personas que logran graduarse de bachillerato, el porcentaje baja al 30%, digamos, aproximadamente. Y ya cuando hablamos de un título universitario, en términos generales, el 10% de la población logra graduarse de universidad, y de esas, digamos, son 10 de cada 100 personas. Y de esas 10 personas, solo una proviene de hogares en condición de pobreza extrema y relativa. Entonces estamos hablando que 9 de las 10 personas graduadas vienen de hogares no pobres. Entonces, de hecho, el acceso general a la educación es bastante bajo. Y el hecho es que afecta a las mujeres porque no pueden acceder a él de entrada. Por eso hay tantas mujeres incluso en situación de analfabetismo. Claro que es una situación que va mejorando con los años, que casi siempre son las mujeres mayores las que quedan en esa situación, pero lo que parece interesante es que pasan los años, pero esa brecha entre hombres y mujeres que están en situación de analfabetismo no disminuye. De hecho, aumenta un poquito, porque estamos viendo que en relación, digamos, a 2015 era como el 3,4% de que hay más mujeres en situación de analfabetismo que los hombres, y en 2022 el número fue de 3,7. Entonces, incluso hubo un pequeño aumento de mujeres que siguen en situación de analfabetismo en comparación a hombres, que tal vez hay unos que sí logran alfabetizarse. Entonces, eh, sí, son todas estas condiciones que van afectando al desarrollo económico y social de las mujeres. Como ya mencionaba, ¿verdad? Esa brecha salarial y también esa brecha en acceso a educación. ¿Cómo se ve esto también en la zona costera, en el análisis que lograron hacer? No sé si podemos profundizar un poquito en ese panorama para conocer bien qué es lo que pasa en tema de educación, trabajo de cuidados, doble jornada incluso de las mujeres en la zona. La zona costera, igual que el resto del país, pero específicamente en la zona costera, las mujeres viven muchas situaciones de empleo informal. Las mujeres que viven bien cerca de la costa por lo general se dedican a pesca artesanal y agricultura familiar. Entonces, la pesca artesanal es sumamente importante en el país porque de ahí se sostiene la seguridad alimentaria de las personas. Entonces hay que apoyar ese sector, y se invisibiliza mucho porque las mujeres de la zona costera tienen que dedicar esa doble jornada de trabajo, hacer trabajo que sí es remunerado, digamos pesca artesanal, agricultura, y aparte dedicarse al cuidado dentro de sus hogares, ver que sus hijos estén bien, que estén alimentados, ver por su educación,
el lavado de la ropa, el planchado, todo. Entonces no hay situación de descanso. La idea y lo que ocurre generalmente es que, digamos, los hombres tienen su jornada remunerada de trabajo, llegan a su hogar y en su hogar ya tienen su comida, ya tienen su ropa, ya tienen todo, pueden tener un tiempo de descanso. Las mujeres no, es un trabajo continuo desde que amanece hasta que anochece. Entonces, se vive mucho esa situación de informalidad en la zona costera, pero principalmente porque las mujeres se dedican a esos rubros, economía informal, digamos, tienen su pequeño emprendimiento, su negocio, pero hay muchas mujeres que también se dedican a pesca artesanal y cada vez surgen más cooperativas y organizaciones de mujeres. Esa es una característica bien linda, que las mujeres que viven en comunidades y en situaciones vulnerables cada vez tienen más la tendencia a organizarse. Entonces, cuando una comunidad y mujeres especialmente están organizadas, ya pueden tener mayor acceso a educación, porque de repente buscan organizaciones que provean algún taller, que provean educación de algún tipo, que les enseñen algún oficio. Entonces, pero eso casi siempre llega a mujeres que están organizadas, que ven ese beneficio. Entonces, sí me parece muy importante la organización de la sociedad civil, sobre todo en estas comunidades más vulnerables, porque entre ellas se apoyan y entre ellas se van formando en distintos temas. De hecho, cuando estuve haciendo este análisis, tuve la oportunidad de hablar con mujeres que estaban organizadas en la zona costera y, y pues lo mismo, ellas comentaban que de repente tenían cursos también donde se les instruía en temas de leyes ambientales cada vez que se enfrentaban con alguna situación, con algún riesgo potencial de talas de árboles, de nuevas construcciones, infraestructura. De repente ya sabían cómo abocarse, a qué instituciones abocarse, cuáles son los artículos que las protegen. Entonces, eso es lo que me parece importantísimo de la organización también, que obviamente no tendríamos que dejar que ellas lo hagan por su cuenta, tendría que haber un interés desde el Estado para garantizar su desarrollo, pero en el mientras tanto sí es muy bueno que se vayan organizando también, porque ese apoyo mutuo también les permite que algunas puedan acceder a educación o liberar un poco sus jornadas de trabajo. Trabajando en conjunto todas pueden ir logrando ese desarrollo comunitario también. Sí, son muy importantes las redes de apoyo que se van formando dentro de las comunidades, y qué bueno que lograste ver que se den y que se están dando cada vez más este tipo de alianzas entre mujeres y entre pues, personas de las comunidades. Bueno, no sé si nos puedes comentar también un poco sobre, ya hablamos un poco del trabajo de cuidado, pero quisiera saber por qué es importante que se reconozca el trabajo de cuidado, o si consideras que es importante que se reconozca el trabajo de cuidado que hacen las mujeres. Es importantísimo porque queda invisibilizado. Incluso dentro de las cuentas nacionales no sabemos cuál es el aporte grandísimo que realizan las mujeres al ser ellas las que proveen el trabajo del cuidado dentro de los hogares. Entonces, hay dos tipos de trabajo de cuidado, el remunerado y el no remunerado. Entonces, el trabajo remunerado de cuidado por lo general se hace sin protección social. La mayoría de mujeres que trabajan en labores de cuidado remunerado no tienen contrato, no van a tener pensión, no se les descuenta para la seguridad social. Entonces es un trabajo bastante precarizado, y dentro de los hogares pueden ocurrir dos fenómenos: que dediquen todo su tiempo al trabajo de cuidado dentro de sus hogares sin recibir remuneración, o que tengan un trabajo afuera en el mercado laboral, ya sea formal o informal, pero que al llegar a su casa tienen que realizar esa doble o triple jornada de trabajo. Entonces, ese es un fenómeno que ya existía desde hace muchísimos años, es histórico y es estructural, pero que en la pandemia lo vimos incluso más, porque se aumentó esa carga para las mujeres. Cuando ya los niños no tenían que ir a la escuela, sino que tenían que educarse dentro del hogar, eran ellas las que tenían que estar pendientes de que hicieran sus tareas, de que entregaran... Exactamente, eso es lo que siempre se comentó dentro de la pandemia, que las mujeres se convirtieron en maestras también. Y es lo que siempre ha sucedido así, pero es importante revalorizarlo, reconocerlo, pero también luchar por una distribución más justa del trabajo del cuidado. Entonces eso me parece sumamente importante. De hecho, en El Salvador en el año pasado se aprobó la Política Nacional de Corresponsabilidad de Cuidados, pero no sabemos si ya se está ejecutando. Entonces, es una política que va a ser de mucha ayuda, porque contempla creación de nuevos centros de cuidado, porque es que ese es el tema. Cuando uno conversa con mujeres que se dedican a ese trabajo, porque siempre existe la opción desde política pública de decirles: vamos a reconocer monetariamente a las mujeres que se dedican únicamente al trabajo de cuidados no remunerado dentro de sus hogares, pero cuando uno pregunta a las mujeres que se dedican a eso si les parece una solución viable o si es algo a lo que ellas aspiran, pues obviamente siempre va a preferir a alguien
que se le reconozca de alguna forma su trabajo, que se le entregue el apoyo monetario. Pero muchas de ellas dicen que su lucha va más allá, va porque no sea que obligatoriamente sean ellas quienes tengan que hacer ese trabajo. Entonces, por eso son tan importantes los centros de cuidado público, porque entonces ahí ya se sabe que los niños tienen un lugar donde estar, mientras que las mujeres pueden dedicar su tiempo a formarse, a educar, a educarse y también a trabajar de forma formal, porque ese es el tema y por eso es que las mujeres tienden al trabajo informal, porque el empleo formal no ofrece esas flexibilidades de horario por lo general. Entonces, ellas no tienen la opción de hacer todo lo que necesitan dentro de sus hogares y hacer las cosas que necesitan fuera, entonces por eso tienden a la economía informal. Entonces, las mujeres a lo que aspiran, o por lo menos en términos generales, y esa es una propuesta también de la economía feminista, que no solo se le entregue un importe a las personas, que no solo se reconozca monetariamente a las personas que trabajan en cuidado no remunerado en sus hogares, sino que se luche porque no sea obligado ese rol de género bajo el que ellas tienen que hacerlo. Entonces, obviamente hay muchas mujeres que quieren hacerlo voluntariamente y si a ellas se les reconoce, pues excelente, pero que no sea una carga impositiva a las mujeres. Entonces, esa es una lucha también que me parece que la Política Nacional de Corresponsabilidad de Cuidados incluye un eje relacionado a eso, que es que se concientice a la población, que desde el lugar, porque ese es el tema, es un tema muy cultural. Entonces, eso es algo que se puede ir cambiando desde los hogares. Entonces, que desde ahí se empiecen a repartir de forma equitativa todas las tareas de cuidado, ya es un gran alivio para las mujeres. Entonces, también está ese tema que se rompa ese molde y que ya sea una distribución más equitativa. Sí, es por eso que pues se habla de la distribución equitativa de la carga del cuidado en los hogares. No sé si nos puedes también comentar un poco sobre qué acciones o políticas se pueden llegar a desarrollar desde el gobierno para mitigar estas desigualdades económicas. Sí, de hecho, el principal que quiero hacer énfasis ese es la Política Nacional de Corresponsabilidad de Cuidados que ya existe, pero que se ejecute y que sea transparente también para que se pueda hacer contraloría desde las comunidades si está funcionando, si es necesario abrir un nuevo centro. Entonces, que se le dé seguimiento a esa política porque desde esa es la base. Ya cuando una mujer es libre, ya es dueña de su tiempo, ya puede empezar a desarrollarse de otra forma. Entonces, también estaba el tema de la alfabetización que comentamos. Entonces, es sumamente importante que las mujeres, incluso mujeres de edad avanzada, nunca es tarde para tener ese tipo de conocimiento y esas habilidades, esa herramienta, saber leer y escribir. Entonces, es necesario que cuando se piensen en programas de alfabetización, que sean accesibles en cuanto al lugar donde se desarrollan las clases para las mujeres, que sean en horarios que les favorezcan y a los que ellas puedan acceder y que sean personas que estén formadas en educación popular para que puedan hacerlo de la mejor manera también. Pero cuando hablamos de economía del cuidado y del tiempo que las mujeres tienen para ellas mismas, es importante que cuando planteamos políticas que influyan y que tengan un impacto directo en el desarrollo de las mujeres, no, y sobre todo en las zonas costeras, que no solo se dé énfasis en políticas de cuidado, sino también en desarrollo territorial, que hayan políticas de apoyo a la pesca artesanal, a la agricultura, al desarrollo social. Entonces, es importante invertir en distintas áreas, no solo enfocarnos en el cuidado, que es sumamente importante y que me parece que es un eje clave, pero que también se tiene que realizar políticas alrededor de para que se garantice el desarrollo de las mujeres. Entonces, generar inversión pública en poder ayudar a resolver la pobreza rural y la inseguridad alimentaria, ampliar la cobertura de los programas de cuidado, de educación preescolar, que haya jornadas extendidas. También me parece sumamente importante aprobar la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional que garantice el acceso a los diferentes grupos poblacionales que se encuentran en condiciones precarias de alimentación, y hacer énfasis en el rol que ocupan las mujeres en el desarrollo económico del país, que se asegure también el acceso al agua de forma igualitaria, porque como comentábamos, los municipios de la zona rural y de las zonas costeras tienen muy bajo acceso a agua por cañerías. Entonces es necesario que haya ese acceso de forma igualitaria, que exista 24 horas al día, 7 días a la semana, porque no existe en muchos lugares y sobre todo en las zonas costeras. Entonces hay que también hacer políticas que definan esquemas adecuados de precios, de tarificación y subsidios para todas estas familias que viven en situación de pobreza en las zonas costeras y en el resto del país, que ya no haya tanta exclusión, que cuando se plantean subsidios y tarifas, que vayan a los hogares que en realidad lo necesitan, porque eso es lo que falta mucho en el país, porque hay muchos programas, pero tal vez no llegan
a los hogares que más los necesitan. Entonces también políticas de vivienda enfocadas sobre todo en mujeres jefas del hogar para que puedan acceder a una primera vivienda. Entonces son todas estas condiciones y todas estas políticas. Hay una serie de medidas que se pueden implementar, pero hacer énfasis en eso, reconocer y revalorizar el trabajo del cuidado, pero no quedarnos solo ahí, sino también ver todo el desarrollo integral de las mujeres, su acceso a una vivienda digna, a educación, a empleo decente y las actividades que ellas ya realicen como agricultura o pesca artesanal que se desarrollen de forma adecuada. Gracias, Diana. Quisiera saber, para concluir, si tienes algún mensaje final para nuestros seguidores. Gracias nuevamente por el espacio y quizá con lo que me quiero quedar es que las personas, obviamente todos en nuestro día a día vivimos situaciones de desigualdad, pero cuando los conocemos a profundidad y cuando sabemos cómo impactan a diferentes grupos de personas, algunos de mayor medida que otras, siento que ahí es donde se puede luchar por conseguir un cambio y porque hayan propuestas de política y acciones, leyes que beneficien a todos estos grupos que lo necesitan. Entonces, hacer ese énfasis, saber que a pesar que todos vivimos situaciones de desigualdad en el país, entender que hay grupos que deben ser prioritarios y que se les dé énfasis desde el Estado, desde todos los poderes que se luche para que existan mayores condiciones de igualdad para las personas. Particularmente como el podcast de hoy está enfocado en zonas costeras, pues hacer ese énfasis también, que hay zonas geográficas del país que viven mayores situaciones de desigualdad y hay grupos de personas que viven mayores situaciones de desigualdad, particularmente las mujeres. Entonces, cuando ya se conocen estas cifras y estos números es que se puede actuar. Entonces, eso, instar a la población a que se informe y que esté pendiente, que luche por el cumplimiento de sus derechos. Bueno, gracias, Diana, por compartir información tan importante con nuestros seguidores y por explicarnos este tema que cada día es más relevante para entender las desigualdades que ocurren a las personas en el país, especialmente pues a las mujeres. Invitamos a nuestros seguidores a que compartan y que comenten el podcast de Corproce, Economía y Realidad, y que nos sintonicen el próximo episodio que muy pronto será disponible.